Nunca creí que perdería los frenos a 173 km/h. Ella estaba ahí, justo en las 190 de esta madrugada. El asfalto brillaba como serpiente oscura bajo las luces de los faros. El rugido del motor era un canto desesperado, y el corazón palpitaba tan rápido que parecía querer escapar del pecho. Fue en ese instante cuando todo cambió. Esa figura, espectral y etérea, apareció de la nada, como si hubiera salido de las sombras para atormentar al conductor. Y el Dios, él no podía creer lo que veía. Una mujer, con una mirada profunda y vacía, parecía flotar, casi como un sueño perturbador. Los frenos dejaron de responder. El aire se volvió denso, como si cada segundo se estirara al límite. Los gritos de los otros conductores se mezclaban con la música lejana del tráfico. ¿Qué demonios es eso?, exclamó un pasajero que viajaba en la misma carretera. Las ruedas chirriaban, el miedo se transformaba en un caos. Esa figura, sus ojos eran dos abismos, y la incertidumbre llenaba el auto como un veneno. Cada latido resonaba con fuerza, mientras el paisaje pasaba volando, luces, sombras, un horror en lenta pero ineludible carrera. Él, impotente, se preguntaba cómo había llegado a este momento, a este desenfreno insensato. A 173 km/h, su vida pendía de un hilo. En ese instante, el tiempo parecía congelarse, mientras la mujer se acercaba, imperturbable, a la máquina descontrolada. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte nada de este contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, da un golpe al botón de me gusta, en serio, me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La fricción de los neumáticos contra el asfalto emanaba un olor a quemado, y el mundo exterior se volvió un borrón. La mujer parecía estar detrás de cada espejo, cada sombra, observando y esperando. ¿Qué quería de él? El sudor frío le empañaba la frente, pero había algo más, una extraña conexión que lo atraía hacia ella, como un imán. La velocidad seguía, y en su mente se desataban preguntas. ¿Quién era? ¿Qué demonios hacía en medio de la carretera en plena noche? Había una historia oculta detrás de esos ojos vacíos, y un terror palpable que lo mantenía al borde del abismo. Él se aferró al volante, el grip se volvió ardiente. El horizonte se acercaba, y era inevitable. Pero en ese instante, un estruendoso golpe resonó. Quizás su final estaba más cerca de lo que pensaba. Y así, mientras todo se desmoronaba, las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, reflejando el caos de su alma. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿lograría esquivar el destino que parecía esperarle al final de la carretera? El impacto fue brutal. El auto se sacudió como un muñeco de trapo, y en un instante, el sonido del metal chocando contra metal ahogó los gritos y el caos que lo rodeaba. Su corazón se detuvo, pero su mente aún corría a 1.000.000 de kilómetros por hora. Deslumbrantes estallidos de luz y sombras danzantes llenaban su campo de visión mientras trataba de comprender lo que estaba pasando. ¿La había atropellado? ¿La mujer había desaparecido? Todo había sido un sueño. La sensación de gravedad lo arrastraba de vuelta a la realidad. El motor seguía rugiendo. La máquina luchaba por mantenerse en pie, mientras él intentaba recordar cómo se conducía en este estado de parálisis. Las luces de la ciudad se fundían y distorsionaban como si el mundo hubiera entrado en un estado de locura. La adrenalina bombeaba a través de sus venas, desatando un cóctel de terror y confusión. De repente, una figura emergió de las sombras, justo cuando él pensaba que lo peor había pasado. Era ella. Se acercaba, iluminada por el fulgor de los faros rotos. Su cabello flotaba a su alrededor como si se moviera con un viento que nadie más podía sentir. ¿Cómo era posible? No podía estar viva. La mujer se detuvo justo frente a él, sus ojos vacíos profundizados por el horror. No había rabia en su mirada, solo un vacío que parecía querer tragarse todo. Él se sintió atrapado,
inmóvil como si el miedo le hubiera amarrado las extremidades. Quería gritar, quería correr, pero una extraña fuerza lo mantenía anclado a su lugar. Sintió la presión del tiempo a su alrededor, cada segundo se hacía pesado, incapaz de avanzar. Ella levantó una mano, y lo siguiente que sintió fue un frío glacial recorrer su cuerpo, como si se estuviera hundiendo lentamente en un oscuro abismo de desesperación. La mujer habló, su voz era un susurro casi inaudible, pero las palabras resonaban en su cabeza. Tú, tienes que recordar, dijo, mientras el viento a su alrededor se volvía estruendo. Él se concentró, fijando su mirada en la enigmática figura, tratando de captar el sentido de su mensaje. Memorias olvidadas comenzaron a filtrarse en su mente. Una escena familiar, la sonrisa de una niña, risas en una tarde soleada. ¿Quién era ella? ¿Por qué esas imágenes eran tan vívidas y dolorosas, y con un grito desgarrador, todo se desvaneció? Ella empezó a desmoronarse en un humo negro, mezclándose con la oscuridad de la carretera. Él sintió el impacto de la realidad, la mujer no era una extraña, la conocía, pero su mente se negaba a aceptar la verdad. En ese momento, su teléfono sonó estridente, cortando el aire denso de tensión. Automatizando su reacción, lo tomó mientras sus manos temblaban, pero al mirar la pantalla, la sangre se le heló. Era un mensaje de texto sin remitente, con solo una frase: estás a punto de descubrir lo que olvidaste, y así, el miedo y la confusión lo llevaban de nuevo a un camino desconocido. ¿Qué secretos había dejado atrás? ¿Realmente había escapado de su destino o simplemente estaba comenzando? Con el corazón a 1000 por hora, supo que lo peor estaba por llegar. Se apretó los dientes y giró la llave de encendido, como si a través de aquel ruido pudiera encontrar respuesta, o al menos, la valentía para enfrentar lo que vendría. Las luces de la ciudad brillaron una vez más, pero no eran un refugio, eran una advertencia. La noche apenas comenzaba, y los secretos de su pasado lo acechaban al ritmo de los latidos de su corazón. ¿Qué había hecho? ¿Qué lo esperaba al final del camino? La carrera no había terminado, y algo, o alguien, estaba esperando su regreso. El motor del coche rugió mientras él aceleraba, la adrenalina corría por sus venas como si buscara escape. Miraba a través del parabrisas, pero los destellos de luces intermitentes solo proyectaban su propia confusión. La imagen de aquella mujer se había grabado en su mente, tan vivida y aterradora que parecía que la estaba viendo a través de una niebla gris que nunca se disiparía. Cada kilómetro recorrido era una metralleta de pensamientos descontrolados. ¿Qué había olvidado? ¿Quién era ella realmente? Su mente se debatía entre los recuerdos que afloraban y la cruda realidad que ahora enfrentaba. La sonrisa de la niña en sus recuerdos, un eco distante que se perdía entre las sombras de la noche. Aquello lo desgarraba, lo empujaba a un abismo del que no sabía si podría escapar. Al llegar a un semáforo en rojo, se detuvo bruscamente. Un par de autos detrás de él frenaron casi de golpe. La ciudad vibraba con un ritmo frenético, pero su mundo había quedado suspendido en el tiempo. Se aferró al volante, respirando con dificultad, intentando ahogar el miedo que se arrastraba por su garganta. De pronto, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, le dio un vuelco al estómago. Sin pensarlo, abrió el mensaje. El tiempo se acaba. Recuerda. Ella está en peligro. La aprehensión y el misterio lo agobiaron. Sin embargo, la sensación de que estaba siendo observado lo invadió. Miró por el espejo retrovisor, y ahí estaba, reflejada de manera fugaz. La mujer. Era un destello, pero lo sintió como un golpe helado que recorrió su espalda. Era como si todo el aire del coche se esfumara. Temía girar la cabeza y encontrarla en el asiento trasero, pero lo hizo, con el corazón en la boca. Por suerte, no había nadie. Intentó calmarse. Volvió la vista al frente y recordó las estaciones pasadas, los ecos de su infancia. Había algo más en esas memorias que lo inquietaba. Al cambiar el semáforo a verde, aceleró impulsado no solo por la necesidad de huir de su angustia, sino por la urgencia de desenterrar lo que había olvidado. Las luces de la ciudad se desdibujaban y fusionaban en un caleidoscopio de colores. A medida que tomaba un giro, una imagen atravesó su mente: un viejo parque, risas, un columpio, una casa llena de sombras.
La risa de la niña resonaba, tan nítida que casi podía tocarla. De repente, su teléfono volvió a sonar. Era otra notificación. Esta vez, un video. Sin pensarlo, lo abrió. La imagen titilante en su pantalla mostró un espacio que reconocía. El parque. Era él y la niña, sus risas intercaladas con el sonido de la vida que lo rodeaba. Pero la imagen no era perfecta, había un hombre. Una sombra oscura se erguía detrás de ellos. Su corazón se detuvo. ¿Era ese el momento que había dejado atrás? Sintió que se desvanecía. Debía recordar, era vital. Giró el coche sin importar el tráfico, ignorando las bocinas enfurecidas detrás de él. La dirección del parque lo llamaba como un canto hipnótico, era allí donde todo había comenzado, y donde todo podría también terminar. Justo cuando pensaba que había encontrado el camino hacia el pasado, un estruendo lo sacudió de sus pensamientos. Un camión se le cruzó, forzándolo a frenar bruscamente. La ciudad parecía desmoronarse a su alrededor, y el caos reinó en sus emociones. Los que lo rodeaban miraban, sus rostros llenos de horror, pero él no podía permitirse caer en la desesperación. Entonces, un grito. Era un eco familiar que lo detuvo en seco. Lo reconoció inmediatamente, provenía del parque. Su corazón golpeaba con furia en su pecho. Ella estaba allí, una vez más, pero lo que más lo aterraba no era su presencia, sino lo que significaba. La realidad se le venía encima. Sabía que debía dar la vuelta, regresar, enfrentarse a sus demonios. Pero ahora, también debía decidir, ¿sería capaz de salvarla? El tiempo avanzaba, todo se precipitaba hacia un desenlace inevitable. ¿Qué secretos desenterraría? Pero antes que pudiera pensar en un plan, un segundo mensaje apareció en la pantalla: ella no es la única en peligro. Una horrorosa revelación apenas comenzaba a surgir, y el camino hacia el parque se convertía en una carrera contra el tiempo. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar sus propios recuerdos y descubrir la verdad, o los fantasmas del pasado lo estaban esperando a él? El caos en la ciudad parecía multiplicarse a su alrededor. Los gritos se entremezclaban con las sirenas que resonaban a lo lejos. Sus pensamientos volaban entre la confusión y la determinación, pero al final, solo había un modo de actuar: volver al parque. No podía permitirse perder tiempo, no podía dejar que el miedo lo dominara. Giró el volante con rabia, dejando atrás la turbulencia del tráfico, y se encontró en una recta sin final. El espejismo del parque empezaba a dibujarse en su mente como un faro en medio de la tormenta. Aceleró de nuevo. Cada pulsación del acelerador era un grito a la desesperación, cada vibración del motor lo empujaba más cerca de la verdad. Las imágenes del pasado se apoderaron de su mente. La niña en el columpio, sus risas inocentes, pero también estaba él, una sombra oscura que lo acechaba desde el fondo de sus recuerdos. Esa figura que prometía desvelar un secreto que quizás nunca debió descubrir. El aroma de la hierba recién cortada le golpeó de golpe cuando finalmente se detuvo en la entrada del parque. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviese expectante ante lo que estaba por venir. Se bajó del coche y se quedó inmóvil un momento, escuchando, intentando captar esos ecos del pasado. El grito había resonado de nuevo, pero ahora estaba más cerca. Corrió hacia la dirección de donde provenía. Las sombras de los árboles creaban un juego de luces y sombras, y su corazón latió con fuerza como si quisiera salir de su pecho. La risa de la niña estaba ahí, poderosa y pujante, arrastrándolo. Pero bajo esa alegría, percibía un tintineo de angustia, un grito de auxilio que le atravesaba el alma. En el centro del parque, vio pequeños destellos de esperanza, grupos de personas se agolpaban. Un niño estaba en el suelo, sosteniendo su rodilla lastimada, mientras otros miraban alrededor nerviosos. Era fácil perderse en el mar de emociones que eso desencadenaba, pero su objetivo era otro. Necesitaba encontrar a la mujer que había atormentado sus noches, a esa figura en la niebla que parecía tener respuestas a sus preguntas. Entonces, la vislumbró. A lo lejos, de pie entre las sombras de los árboles, estaba ella. Miraba en su dirección, los ojos llenos de una intensidad que le heló la sangre. Avanzó hacia ella, sintiendo cada paso como una carga que debía llevar. ¿Por qué estás aquí?, gritó, desesperado.
¿qué sabes? Pero ella solo sonrió, una sonrisa que mentía, y en ese instante, algo cambió en su expresión, sin previo aviso, dio un paso atrás, como si un rayo hubiera caído entre ellos. «No te acerques», exclamó en un tono lleno de pánico. A sus espaldas, las sombras comenzaron a moverse, y de repente, emergió aquel hombre de la oscuridad. Era el mismo del video, la figura tenebrosa que había estado acechando sus recuerdos. La mirada fría de este nuevo desconocido le hizo helar la sangre. «Ella no es la única en peligro», repitió, y esas palabras, cargadas de una amenaza inminente, resonaron en el aire como un eco oscuro. Su instinto le dijo que retrocediera, que huyera, pero no podía. La decisión se articulaba en su mente a medida que comprendía que ya no solo se trataba de descubrir su pasado, sino de salvar a aquellos que se estaban convirtiendo en víctimas de sus propias historias. En ese momento, el tiempo se detuvo. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse, y el dilema se presentaba ante él: ¿sería capaz de enfrentar su mayor miedo y salvar a quien tenía al alcance, o dejar que la historia se repitiera? La mujer a su lado empezó a desvanecerse lentamente, como una imagen en un viejo televisor. El hombre oscuro se acercaba, y la sensación de peligro se multiplicaba por 1000. Él tenía que actuar, pero ¿cómo enfrentar la sombra de su propio pasado sin perderse nuevamente en la oscuridad? Una sirena lejana sonó, cortando la tensión, y entre el rugir del motor de la vida, una voz densa murmulló en su oído: «El tiempo se acaba. Decide, o perderás a todos». Podría desafiar el destino que él mismo había tejido. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, sus hojas susurrando secretos mientras el hombre oscuro se acercaba más. La urgencia latía en el fondo de su pecho, un tambor que no podía ignorar. Pero la imagen de la mujer, difusa y titilante, lo mantenía atado a un hilo del pasado que amenazaba con deshacerse en el presente. «Espera», gritó, sin saber si sus palabras llegarían a ella. Un escalofrío le recorrió la espalda, la sensación de estar atrapado en una trampa se intensificaba. No podía dejar que la mujer se desvaneciera, pero el hombre oscuro estaba cada vez más cerca, sus ojos llenos de una fría determinación. Justo cuando creyó que todo estaba perdido, una figura más se materializó entre las sombras. Era un hombre, con una chaqueta de cuero negra desgastada y un parche en el ojo. Su presencia era casi palpable, como si tuviera un aire de autoridad que obligaba a retroceder a las sombras. «Detente», ordenó con voz profunda, como un trueno en la distancia. «No intentes acercarte a ella». Era como si un rayo de luz hubiera atravesado la niebla, el brillo de su voz interrumpiendo la penumbra que los rodeaba. El hombre oscuro se detuvo por un instante, sorprendiendo a todos, y sus ojos se entrecerraron como si evaluara la situación. «¿Quién eres tú para interrumpir?», preguntó, la amenaza en su tono clara como el día. «Soy quien va a cerrar este capítulo», respondió el nuevo, dando un paso firme hacia adelante. Sus palabras resonaron con una fuerza que pareció hacer temblar el suelo. Mientras tanto, la mujer, aunque aún desvanecida, pareció adquirir un poco más de solidez al sentir esa presencia. Un grito desgarrador surgió del fondo del parque, resonando en el aire como un ladrido de un perro rabioso. Cada persona a su alrededor se congeló, y la mirada del hombre oscuro se desvió en la dirección del sonido, revelando un instante de vulnerabilidad. Esa sombra, que siempre había representado el miedo, ahora mostraba un ápice de indecisión. «Es una trampa», gritó el hombre de la chaqueta de cuero. «Escuchen, debemos irnos todos ahora». Su voz era como una campana que llamaba a la acción. Pero el eco del grito aún retumbaba, como si anunciara una verdad incontenible. El hombre sintió sudor frío en su frente. Temía que el hombre oscuro pudiera aprovechar la confusión. Pero en su interior, sintió una chispa de esperanza. Tal vez era una oportunidad, si todos se unían, podrían resistir. Su mirada se fijó en la mujer, deseando atraerla de vuelta a la realidad antes de que todo colapsara. De repente, el hombre oscuro sonrió, una mueca cruel que pareció cortar el aire. «Nunca te escaparás de tu pasado», dijo, y las sombras detrás de él comenzaron a girar como si tomaran vida, desenrollándose en una danza grotesca. «No. No dejes que se lleven a todos». El grito salió de su boca antes de que pudiera detenerlo. La multitud comenzó a murmurar,
cada uno preguntándose si realmente estaban en peligro. Una ola de pánico se extendió cuando más gritos comenzaron a levantarse entre los arbustos y el caos reapareció. Algunos corrían hacia las salidas, mientras otros se quedaban atónitos, inmóviles. La presencia del hombre de la chaqueta de cuero parecía infundirles un poco de valor, mientras él se giraba hacia la multitud. «Confiad en mí. No les dejéis ganar. Seguime». El hombre sintió que el tiempo se deslizaba a gran velocidad. Estaba en juego más que solo su vida, había un futuro en peligro, un futuro que podía cambiar en un instante. Con la adrenalina corriendo por sus venas, dio un paso al frente. «No nos dejemos vencer», exclamó, y su voz se unió al coro de desesperación. De repente, algo crujió en la distancia. Un sonido que no se podía ignorar. Era una advertencia o quizás el inicio de algo terrible. Estaba claro, la batalla estaba a punto de comenzar, pero el verdadero enemigo aún no había sido desvelado. Mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, su corazón latía ferozmente. Una decisión la había llevado a este momento, pero la verdad que se escondía detrás de cada sombra estaba comenzando a revelarse. ¿Quiénes serían realmente los enemigos? ¿Podrían derrotar al hombre oscuro y desvelar el secreto que había mantenido a todos en la oscuridad? La esperanza estaba ahí, pero la duda de que todo pronto podría volverse a desmoronar lo asedió. El caos era solo el principio. El caos se desató a medida que las sombras danzaban, retorcidas como serpientes hambrientas por engullir lo que se interpusiera en su camino. Gritos llenaban el aire, confundidos y titubeantes. La multitud se movía como un mar agitado, las personas empujándose hacia las salidas, temerosas del oscuro destino que se avecinaba. El hombre de la chaqueta de cuero tomó la delantera, su figura recortándose contra la escasa luz que se filtraba entre las ramas. «Seguime», urgió nuevamente, su voz resonante como un tambor de guerra. El hombre sintió que su corazón latía desbocado. La mujer, aún borrosa, lo miraba intensamente. «Tú ayúdame». Algo en su voz lo llevó a desear con fervor que el tiempo se detuviera. Como si un hilo invisible los uniera, él dio un paso hacia ella. «No podemos quedarnos aquí. Vámonos». La urgencia en la voz del hombre de cuero era clara, pero sus ojos estaban fijos en la mujer. Algo en su mirada lo desgarraba, y la promesa de salvarla iluminaba su interior. Sin previo aviso, una sombra gigante emergió de entre los árboles, un monstruo hecho de oscuridad con ojos brillantes como brasas. Su aliento era frío, helando el aire a su alrededor. «No se vayan. Nunca se irán», rugió, y el eco de su voz se coló en los corazones de aquellos que aún dudaban. «Es ahora o nunca», gritó, empujando a la mujer hacia el grupo. Ella titubeó, un segundo de indecisión que pareció extenderse por una eternidad. El hombre amó y temió a la vez, sintiendo que sus segundos juntos se desvanecían. Con un grito de unión, el hombre de cuero indicó a la multitud que avanzara. «A la salida. A la salida». El pánico se mostró en los ojos de todos, pero su aliento se unió en un grito coherente mientras corrían en dirección contraria al terror. El monstruo oscuro rugía tras ellos. Un silencio repentino cortó el aire cuando llegaron a un claro en el parque. El grupo se detuvo, respirando agitadamente. Pero el hombre oscuro no se detuvo. Su risa fue un eco helador que atravesó sus corazones, recordándoles que, aunque habían logrado escapar momentáneamente, la batalla estaba lejos de terminar. Pensaban que podrían escapar de su destino, están equivocados. La voz del hombre oscuro reverberaba, llenando el aire de una tensión electrizante. La mujer tomó un paso hacia adelante, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Tú no puedes detenernos. Nunca me podrías detener». A esas palabras, el hombre oscurito pareció vacilar, un ligero destello de sorpresa cruzando su rostro. «¿Qué has dicho?». Su tono cambió, como si el limón ácido se convirtiera en miel. Fue suficiente para que el hombre entendiera que algo profundo se movía bajo la superficie del miedo. Algo que podía darles una oportunidad. «Todo lo que tienes es miedo», continuó ella, su voz más fuerte ahora. «Y eso no es suficiente para rompernos». El vínculo formado entre ellos se fortalecía en ese preciso instante, como si diferentes mundos estuviesen a punto de colisionar. De repente, una luz brillante emergió de las manos de la mujer,
cada destello pulsando como si reclamara el aire que la rodeaba. La multitud retrocedió, sorprendida. Pero el hombre oscuro se enfureció, su figura convulsionando. Eso no te salvará. Eres mi creación. Su voz retumbó, llenando el lugar de un escalofrío que no solo envolvió a la mujer, sino a cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? El hombre preguntó con voz tensa, mientras un escalofrío de ansiedad se deslizaba por su espalda. La sonrisa retorcida del hombre oscuro se amplió, y una profunda risa resonó. Ahora es el momento de descubrirlo. Todos se dieron cuenta de que la luz no solo era un faro de esperanza, también traía a la superficie un secreto que podría cambiarlo todo. Pero, ¿estarían todos preparados para lo que eso significaba? Podrían decidir entre el miedo y el destino del que intentaron huir, mientras la oscuridad retrocedía, el verdadero desafío se perfilaba. La pregunta era clara, ¿qué verdad saldría a la luz antes de que todo se desmoronara una vez más? La luz que brotaba de las manos de la mujer brillaba intensamente, su resplandor era como un faro en medio de la tormenta oscura que los rodeaba. La multitud, paralizada por la combinación de temor y asombro, contuvo la respiración. Cada uno podía sentir el temblor del suelo, como si la tierra misma estuviera respondiendo a la confrontación inminente entre la luz y la oscuridad. Soy la luz que desafía tu sombra, proclamó ella, y su voz resonó con la fuerza de 1000 ecos, como si ese instante hubiera estado esperando su declaración. Mientras hablaba, los ojos del hombre oscuro chisporroteaban con furia. Su figura, antes imponente, ahora parecía tambalearse en la frontera entre lo real y lo ilusorio. Eres una simple creación. La risa burlona del hombre oscuro se convirtió en un gemido ominoso. Tu luz no es más que un destello efímero, una ilusión. No puedes luchar contra lo que eres. Los corazones de los presentes latían aceleradamente. ¿Qué significaba ser una creación? ¿Qué revelaciones estaban a punto de desatarse? El hombre se sintió arrastrado a un abismo de incertidumbre. Esa conexión con la mujer se hacía cada vez más intensa, como si su esencia estuviera entrelazada con la verdad que tanto temían descubrir. Esos son solo trucos de tu mente enferma, gritó ella, y un nuevo destello de luz surgió de sus manos, llenando el claro de color y vida. No estoy sola. No estamos solos. Dando un paso hacia el monstruo de sombras, reafirmó su posición. Todo esto que tú dices, es solo un eco de tu propio miedo. Los murmullos de la multitud comenzaron a crecer. La gente empezó a avanzar, sintiendo que la luz de la mujer les daba fuerza. Sí. No tenemos que dejar que nos controlen, gritó un hombre con voz decidida, alzando su brazo en respaldo a la mujer. El hombre oscuro observó. Los ojos ardientes reflejaban una mezcla de rabia y algo que se asemejaba a la preocupación. Las sombras te consumirán, rugió, y su voz se transformó en un torbellino que helaba la piel de quienes lo escuchaban. La oscuridad a su alrededor empezó a retorcerse, formando tentáculos que se alzaban hacia el cielo, pero la mujer, sin vacilar, sostuvo su luz. En un momento cautivador, el resplandor se expandió y comenzó a envolver a la multitud, conectándolos, fusionando sus energías en un solo poder. Era una fuerza palpable que empujaba la oscuridad hacia atrás, como un amanecer enfrentando a la noche. Juntos somos más fuertes. Nunca más seré una víctima de tus sombras, exclamó la mujer. La luz chispeante proyectaba visiones de momentos compartidos, de risas y de amor, recuerdos que fortalecían el espíritu colectivo. ¿Cómo es posible?, preguntó el hombre oscuro, ahora visiblemente agitado. No pueden existir sin el miedo que yo les di. La multitud empezó a reír, un murmullo de resistencia que poco a poco se convirtió en grito de unidad. No más miedo, resonó la voz del hombre de cuero, levantando su puño mientras se unía a la energía creciente. El rostro del hombre oscuro se contorsionó en una mueca de desesperación. No. Están destruyendo mi poder. Era un giro inesperado en la batalla, pero la luz no solo les daba fuerza, revelaba un oscuro secreto que había estado escondido durante mucho tiempo. La mujer, con su brillo vibrante, empezó a ver visiones dentro de la confusión, fragmentos de su pasado que antes parecían borrosos. Hay algo más, algo que no comprendo, murmuró para sí misma, tratando de liberar la claridad que emergía. Antes de que pudieran buscar respuestas, la tierra tembló y un grito desgarrador resonó en el aire.
Una grieta apareció, separando al grupo del hombre oscuro. El momento ha llegado, fueron las últimas palabras del oscuro antes de que la grieta lo engullera. La mujer sintió un gran nudo en el estómago. ¿Qué pasaba con el monstruo? Se dieron cuenta de que estaban a un paso de descubrir el secreto del origen del hombre oscuro, pero el entorno empezó a desmoronarse, y el peligro estaba muy presente. «Debemos salir de aquí», gritó, pero antes de que pudieran hacer algo, la luz se oscureció de repente. La grieta se cerró, dejándolos en un silencio inquietante, con el corazón latiendo con fuerza. Todos se miraron unos a otros, un sentimiento de pérdida se intensificaba. Sin embargo, en la penumbra, la mujer sintió de nuevo el hilo invisible entre ellos. ¿Qué significa esto? ¿Estamos a salvo? Un eco lejano resonó a través del claro, sonando familiar y aterrador. Y justo cuando creyeron que podían respirar tranquilos, una sombra emergió de las sombras detrás de ellos, un nuevo desafío que les esperaba. La lucha apenas comenzaba, y las revelaciones que ocultaban sus pasados estaban a punto de salir a la luz de la manera más inesperada. ¿Quiénes eran realmente y qué papel jugarían en la batalla que estaba por delante? El eco suspenso de la historia ocultaba más secretos de los que jamás habrían imaginado. La tierra dejó de temblar, pero la tensión en el aire era palpable, como una cuerda listada a quebrarse. La mujer sintió el sudor recorrer su frente, los ojos de la multitud se tambaleaban entre la incertidumbre y la esperanza. ¿Quién eres?, preguntó una voz suave al fondo. Una anciana con un rostro surcado por arrugas y ojos inexplicablemente brillantes dio un paso adelante. ¿Por qué estamos aquí realmente? La mujer sintió un golpe en su corazón al escuchar esas palabras. Las visiones que había logrado vislumbrar por un instante empezaron a cobrar vida nuevamente, rostros familiares, risas en el viento, momentos que la unían a cada una de estas personas. No solo somos luchadores, comenzó a decir. Cada uno aquí tiene una historia, una conexión, un propósito. Esta oscuridad no solo me ataca a mí, nos ataca a todos. La multitud murmuró, sus rostros se tornaron serios. La anciana la observó intensamente. Una vez, la oscuridad se adueñó de nosotros, y aún así, encontramos la forma de resistir. Pero hoy, la sombra es de otro tipo. De repente, un frío recorrió la noche. La sombra que habían visto aparecer parecía expandirse, tomando forma. Un rostro aterrador se delineó, era una versión aún más oscura del hombre que habían enfrentado. Vuelvo con mayor poder, su voz resonó en el silencio, como un trueno que acompañaba a un relámpago. ¿No entienden que estos vínculos que han formado son su mayor debilidad? No, gritó la mujer, intentando contener su miedo. Son nuestra fortaleza. Con la luz intensificándose, un nuevo resplandor brotó de sus manos, iluminando el claro. La angustia se convirtió en claridad, y de algún lugar dentro de ella, una verdad poderosa emergió. Los recuerdos la inundaron, un pasado lleno de valor, de momentos compartidos con la anciana, con aquellos hombres y mujeres que la rodeaban. La mujer comprendió que su batalla no solo era contra un mal en específico, sino contra cada sombra que había llenado sus corazones en el pasado, contra las dudas que habían condicionado sus vidas. Mientras el nuevo monstruo se acercaba, la multitud, tomando valor del brillo que ella emanaba, empezó a unirse. Era como si sus miedos, una vez camuflados, se convirtieran en luces individuales que danzaban alrededor de ella, fusionándose en un solo haz que iluminaba el oscuro entorno. «Atrápenlos», gritó el hombre de cuero. Con una valentía renovada, la multitud se agrupó, formando un círculo a su alrededor. La mujer extendió sus brazos, la energía recorriendo su cuerpo. Sentía a todos a su alrededor, cada golpe de fe, pesar y amor se entrelazaba, creando un escudo impenetrable. El amor que todos compartimos, esas memorias que jamás se borrarían, son la respuesta, dijo ella, irradiando luz, desafiando la sombra. La figura oscura se estremeció. ¿Qué tienen ustedes que yo no? Eso no puede ser. La mujer rió con un eco de libertad. La esperanza, la unión, el conocimiento de nunca estar solos. Para entonces, la luz ya abrumaba a la sombra, desbordándose como un río en su deshielo, pero en ese momento culminante, la sombra gritó, mezclando furia y desesperación. ¿No has ganado aún?
Antes de que pudieran sentir el alivio de la victoria, la sombra lanzó un último ataque, un torrentoso grito que retumbó, agrietando el suelo bajo ellos, abriendo nuevamente una hendidura. La mujer sintió el corazón detenerse. La grieta se hacía más grande, y por un instante, la luz titiló ante la inminente destrucción. La multitud retrocedió en un movimiento convulsivo, pero ella se mantuvo firme. Permanezcan juntos. Si nos aferramos, lo venceremos. La grieta bajo sus pies parecía un abismo oscuro que prometía engullirlos. Sin embargo, en un momento de confusión, un destello iluminó algo más allá. Es nuestra historia, gritó la anciana, recordando el sacrificio de sus ancestros. Nadie puede robarnos lo que hemos vivido. Pero mientras se esforzaban por mantener el equilibrio entre luz y sombra, la figura oscura sonrió. ¿Lo creen? Esta batalla nunca terminará. Vuestros secretos, vuestros miedos volveré, y seré más fuerte. Con un último rugido desgarrador, la sombra fue absorbida por la grieta, llevándose consigo la esencia oscura que los había atormentado. La tierra se estabilizó, pero la sensación de que algo más acechaba permanecía, un frío pulsar en el aire. La mujer miró a su alrededor. Sabía que la victoria podía ser temporal, pero la esperanza de que ellos eran más que simples luchadores contra la oscuridad se afianzaba en su pecho. Sin embargo, justo cuando pensaron que habían superado la amenaza, un susurro gélido cruzó el aire. No piensen que la lucha ha terminado, el verdadero desafío está aún por venir. El eco de su advertencia resonó, como una promesa de tormenta, y la incertidumbre se cernió sobre ellos, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Quién era realmente el hombre oscuro y cuál era el verdadero secreto que mantenía en su interior? El susurro helado pareció calar en los huesos de todos. La mujer, aún pulsando con la luz que había liberado, sintió el aire volverse denso y oscuro de una forma que jamás había experimentado. Las palabras del ser sombrío resonaban como un eco lejano, un mantra de advertencia que las sombras habían traído consigo. ¿Qué significa eso?, preguntó el hombre de cuero, entrecerrando los ojos y escudriñando el baluarte de luz que se mantenía a su alrededor. La anciana se acercó, su expresión serena contrastando con la inquietud palpable en la atmósfera. Deberíamos prepararnos. Lo que nos espera no es solo un enemigo, sino una batalla interna. Este ser no solo existe fuera de nosotros, también vive en nuestros miedos y secretos. La mujer sintió un escalofrío, abrumada por la revelación. Las miradas se cruzaron en un silencio inquietante. Cada uno podía sentir las dudas acechando, como sombras en el corazón, listas para explotar en cualquier momento. Aún así, musitó ella, en un intento por sostener la fe que había despertado en ellos, hemos demostrado que somos más fuertes juntos. Alzó una mano, y la luz empezó a titilar vigorosamente, pero al mismo tiempo, una sombra se deslizó entre ellos, inmiscuido en su brillantez. El hombre oscuro no había desaparecido del todo. Era como si se fusionara con sus propios temores, doblándose y girando como un remolino. No se engañen, dijo la voz de la sombra, ahora más cerca, resonando en sus mentes. Los secretos que cargan son más dañinos que cualquier otra cosa. Sártenlos, y verán cómo se convertirán en su perdición. El hombre de cuero frunció el ceño. No lo escuches. Sus palabras son veneno. Pero la duda había comenzado a filtrarse en sus corazones, y la mirada de la anciana se oscureció, como si sus recuerdos más profundos estuvieran aflorando. Cada uno de nosotros tiene algo que esconder, susurró con voz trémula. Por eso nos reunimos aquí, pero lo que hemos enterrado puede salir a la luz si no tenemos cuidado. La mujer sintió como el miedo comenzaba a abrirse paso en su interior. Recordó momentos de debilidad, promesas no cumplidas, la culpa de haber fallado a otros. No se dijo a sí misma, tratando de ahogar esas sombras internas. No, debemos abrazar esos recuerdos, no temerles. Ellos son parte de lo que somos. Un murmullo se extendió por la multitud, quienes empezaron a recordar sus propias tormentas internas. Algunos han perdido todo, pronunció una voz en la oscuridad, resonando como un eco de dolor. Sus vidas están llenas de secretos que los han mantenido anclados en el pasado. ¿Cómo esperan luchar contra mí si no pueden enfrentar su propia verdad? Mientras las tensiones aumentaban,
la luz que la mujer había invocado empezó a titilar de nuevo, pero esta vez con más debilidad. Sus manos temblaban, y comenzó a cuestionar, ¿sería capaz de sostener la luz cuando todos se debatían en sus propios abismos? ¿Qué haremos?, preguntó uno de los jóvenes, su voz quebrada. ¿Podemos superar esto? La incertidumbre cubría a la multitud como una manta pesada y opresiva. La mujer miró a su alrededor. Estaba poniendo en juego su esperanza misma, y la verdad era que los temores estaban creciendo. Sabía que estaban al borde del precipicio, y si caían, sus luchas internas serían su perdición. El monstruo, formando una marea de oscuridad, pareció expandirse con su creciente poder y, en un giro súbito, avanzó hacia adelante, dispuesto a devorar sus miedos. «Recuerden quiénes son», gritó la mujer, sintiéndose como la última línea de defensa. «No somos solo sombras, somos luz, cada uno de nosotros. No permitiremos que nos dividan». Pero justo cuando su voz llenó el aire con una nueva chispa de esperanza, un crujido volvió a resonar. Desde lo profundo de la grieta que había dejado la sombra, algo más comenzó a emerger, una protuberancia oscura que se expandía rápidamente. La multitud retrocedió, aterrorizada. Otra sombra se alzaba ante ellos, más imponente y amenazadora. La mujer sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, la luz que tanto habían cultivado comenzaba a ofuscarse. «¿Qué más puede haber?», preguntó ella, su voz ahora llena de desesperación. Pero su pregunta quedó sin respuesta, solo el eco de un ominoso silencio llenaba el aire. La sombra se abalanzó, mientras la verdadera lucha, la que jamás imaginaron, comenzaba a desatarse. La oscuridad reía, dispuesto a aprender de sus secretos más oscuros, y la multitud supo que ninguno estaría a salvo a menos que enfrentaran su verdad, así como su destino. ¿Serían capaces de escuchar su voz interior antes de que el abismo los reclamara por completo? La oscuridad parecía extenderse como una niebla densa, cubriendo cada rincón del parque. La mujer, aún iluminada por su luz, podía ver las ansias de desesperación en los rostros de aquellos que la rodeaban. El monstruo que había surgido desde la grieta era imponente, y el eco de su risa resonaba en el aire, lleno de ironía y desafío. «No dejaremos que te lleves nuestras sombras», gritó la mujer, su voz firme frente al terror que amenazaba con envolverlos a todos. Pero el hombre oscuro, que había mutado en una bestia de pesadilla, se movía con la seguridad de quien sabe que sus palabras pueden calar hondo en la mente de los demás. ¿Qué piensan que pueden hacer? Sus secretos los devorarán de adentro hacia afuera, dijo él, su tono burlón haciendo eco entre los árboles. Una sombra más se deslizó detrás de él, una figura aún más terrorífica, armada con los miedos de cada uno de los allí presentes. ¿Recuerden quiénes son? Los momentos felices, las risas compartidas, suplicó la mujer, no solo a ellos, sino a sí misma. Instintivamente, comenzó a proyectar su luz hacia la multitud, buscando encender el fuego en sus corazones. Unámonos. Este monstruo no es solo un enemigo, es un reflejo de lo que hemos vivido. Fuerza en nuestros recuerdos, fuerza en nuestro amor. Los murmullos comenzaron a transformarse lentamente en gritos de esperanza. Una a una, las luces de los que la rodeaban chisporroteaban en el aire, alimentando la energía que ella emanaba. Sentía la conexión creciendo, como si realmente todos estuvieran tejiendo un lienzo de resistencia en torno a ella. No estamos solos. Nunca lo hemos estado, dijo un joven con lágrimas en los ojos, su voz resonando entre los demás. Su aliento se unió al coro creciente, mientras otros empezaban a recordar y a compartir lo que los había mantenido en la sombra por tanto tiempo. La luz creció, fundiendo sus ansias en un único grito de unidad, una ola de determinación que rompió las cadenas de la duda. Juntos, crearon una muralla de brillo que empezaba a desafiar la negrura que quería tragarlos. El monstruo, sorprendido por la fuerza que emanaba de su unión, retrocedió. «Esto no se queda así», rugió, pero la mujer no flaqueó. «Es hora de enfrentar tus miedos», gritó, alzando su mano con toda la fuerza de su ser. «Te devolvemos lo que hemos cargado por tanto tiempo». Una explosión de luz brilló en el aire cuando la multitud se unió a su grito de liberación. Esa luz, alimentada por cada recuerdo, por cada historia y por cada lágrima, se volvió un faro deslumbrante que empujó la oscuridad.
Te desafío a enfrentarnos en nuestra verdad, exclamó ella, mientras el monstruo se retorcía de dolor. No somos tus víctimas, somos nuestra historia. Somos más fuertes de lo que crees. Y con un último esfuerzo, la mujer llevó su luz a su clímax, proyectando ondas de energía que atravesaron la marea oscura. Uno a uno, los sueños, las risas y las memorias salieron del abismo. El sonido de los corazones latiendo juntos resonaba como un tambor de guerra, recordando a todos que la lucha no solo era por ellos, sino también por aquellos que habían sido arrastrados por sombras similares. La corriente de luz empujó al monstruo a la grieta, que comenzó a cerrarse lentamente, mientras la risa y los ecos de fe creaban una sinfonía que rasgaba las tinieblas. Las sombras quedaron atrapadas, susurros apagados hasta que al final, todo se desvaneció en un silencio abrumador. La mujer se dio cuenta de que la lucha no parecía haber terminado del todo. El aire seguía tenso, como si lo que habían enfrentado todavía estuviera presente, aguardando en el fondo de sus corazones. Miró a su alrededor y vio las miradas de quienes la rodeaban, reflejando un alivio palpable pero también un profundo eco de fragilidad. Hoy hemos tomado una decisión, dijo. Pero debemos seguir abrazando nuestra luz todos los días, porque siempre habrá sombras acechando. Esas palabras resonaron en cada uno. Habían enfrentado su pasado y ahora, eran los guardianes de su propia luz en un mundo que a menudo intentaba oscurecerlos, y entre murmullos y susurros de aseguramiento, la anciana dio un paso al frente, acariciando a la mujer con un gesto cálido. Recuerda siempre, querida. La batalla más grande está dentro, enfrentarla es un acto de valentía. Con eso, la mujer sintió que en su corazón latía un nuevo futuro. Era consciente de que sus heridas seguirían ahí, pero ahora sabía que no estaba sola. Habían forjado una comunidad, un vínculo que, aunque frágil, era poderoso. Así, mientras la luz comenzaba a disiparse en la distancia, juntos avanzaron, firmes como un solo ser, hacia un mañana lleno de nuevas esperanzas. El camino podría volver a ser oscuro, pero ahora sabían que tenían el poder de elegir su destino, de ser siempre la luz en medio de cualquier sombra. Ahora, para despedirnos de esta historia, no te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Tu apoyo es crucial para nosotros. Dale like ahora y alimenta el algoritmo de la forma más grandiosa. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos conocer cómo viviste todo esto. Y recuerda, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y, sobre todo, no esperes ni un segundo más para ayudar a que más historias lleguen a ti.